Luis Almagro, lo amargo de la OEA. Luis Leonardo Almagro Lemes es secretario general de la OEA desde el 26 de mayo del 2015. Él fue ministro de Relaciones Exteriores en Uruguay bajo el gobierno de José Mujica. Él dijo en esta reunión extraordinaria de la OEA que estábamos hablando de que en Bolivia sí hubo un golpe, pero este sucedió el 20 de octubre y lo dio Evo Morales al proclamarse ganador de las elecciones presidenciales de esa jornada. Dice Almagro, golpe de Estado es una forma ilegítima de acceder al poder o ejercerlo, de acuerdo al artículo 2 de la Carta Interamericana, y sí hubo golpe de Estado cuando se cometió un fraude electoral que tenía como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales en primera vuelta, y el que el Tribunal Supremo Electoral le haya concedido el triunfo era pretender perpetuarlo en el poder de forma ilegítima e inconstitucional en una afrentosa violación a la Carta Democrática Interamericana. Quedarse en el poder, dice Almagro, arrebatándolo en una de las peores formas, robándose una elección. Esta forma de autogolpe no es algo nuevo. ¿Qué declaraciones del secretario general? Bueno, ahí los invito a que vean pues, la conformación de la OEA. Aquí podríamos preguntarle de bote pronto a Almagro, y entonces, ¿por qué no dijo nada de los procesos en El Salvador, en Honduras, en Haití, en Perú, y aquí mismo en México, en varios comicios, tanto presidenciales como estatales? Me gustó una nota una columna de René Delgado este sábado, el 16 de noviembre, que se refiere a Almagro en los siguientes términos. Fíjense cómo lo define. Se dice demócrata, pero tolera golpes de Estado. Se declara defensor de los derechos humanos, pero calla cuando la sangre amenaza derramarse. Se desempeña como negociador, pero anima la confrontación. Se proclama por la unidad, pero divide. Se manifiesta por el diálogo, pero no le importa romperlo. Se muestra ansioso por solucionar problemas, pero los profundiza. A principios de 2015, Almagro voló de Montevideo a Washington con el supuesto propósito de encabezar a la OEA y en el súbito giro de su postura acabó por abanderar lo que parece la organización del Estado americano en el continente. En 2018 fue echado del Frente Amplio Uruguayo por traidor. Luego René Delgado hace una conexión con México. Fíjense qué interesante lo que escribe. Luis Almagro concluye a principios del año entrante su mandato al frente de la OEA y aunque lo niega, por los servicios prestados a los intereses que ahora defiende y representa, podría repetir en el encargo y sin duda sería un dolor de cabeza para América Latina cuando la región vive un estado de ebullición tan interesante como inquietante, tan prometedor como peligroso. Por los indicios, Almagro cuenta con el respaldo de Estados Unidos, Brasil y Colombia, y entonces imaginarlo 5 años más en la OEA sería una pesadilla. Formaría parte del problema, no de la solución. Su postura ante el conflicto en Venezuela y Bolivia ha sido no la de un concertador resuelto a dar solución pacífica y civilizada al desencuentro, sino la de un camorrista empeñado en profundizarlo y radicalizarlo. Pinta de ultra disfrazado de diplomático. Históricamente, a México no le resulta extraño remar a contracorriente en la OEA. Más de una vez lo ha hecho y bien como ocurre ahora. De guardar la vertical en el seno de esa organización, en buena medida, le viene parte de su autoridad en el continente. Por ello, si México pretende cobrar presencia y fortaleza en la región y ampliar así el margen de maniobra ante Estados Unidos, la renovación del mandato de Almagro en la OEA es materia que debe estar entre las prioridades de la Cancillería. Aun cuando algunos consideran que la postura de México ante Bolivia fue un campanazo que se apartó de la supuesta diplomacia establecida y que a la vez operó como un distractor frente a la complicada situación interna, la realidad es otra. Intenta reconocer el carácter multilateral de la migración, impulsando las iniciativas de desarrollo en el Triángulo Norte de América Central y el sur de México. Pretende ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU y, al arranque del año, México presidirá la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Así que la diplomacia mexicana tiene rumbo, no confrontar a Estados Unidos ni desgastarse en la relación bilateral, pero sí readquirir peso en la región y de ese modo atemperar su debilidad ante el coloso del norte. De ahí la importancia de interesarse por la renovación de la Secretaría General de la OEA e incidir hasta donde sea posible para despedirlo, es decir, despedir a Almagro. Dice René Delgado, vienen tiempos políticos de enorme inestabilidad
y también tiempos difíciles diplomáticos, por lo que urge alinear el esfuerzo e impedir que la OEA responda a un solo interés, arrumbando el carácter multilateral de su función. Hasta ahí la cita de Delgado. En ese contexto, vale la pena traer a colación la carta del expresidente de Uruguay, José Mujica, que es considerado el mentor y padrino de Almagro cuando él fue su secretario de Relaciones Exteriores. Mujica le escribió una carta el 18 de noviembre de 2015 debido al rechazo de Almagro, debido a su rechazo a la forma en que Almagro entorpeció el diálogo entre la oposición y el gobierno de Venezuela. Esto fue después de que Nicolás Maduro convocó a esta organización, a la OEA, para que analizara si se estaba o no cumpliendo la Carta Democrática de la OEA. Aquí vamos a citar a José Mujica, a Pepe Mujica, textualmente. Luis, sabes que siempre te apoyé y promoví. Sabes que tácitamente respaldé tu candidatura para la OEA. Lamento que los hechos reiteradamente me demuestren que estaba equivocado. No puedo comprender tu silencio sobre Haití, Guatemala y Asunción al mismo tiempo que publicas carta de respuesta a Venezuela. Entiendo que sin decírmelo me dijiste adiós. Cuando te pedí que no concurrieras a la frontera convulsionada de Venezuela y Colombia, no era capricho, ni menos no querer ver la realidad. La preocupación mía no es cómo nos ven o entienden los medios de prensa o los políticos. No. La preocupación es cómo incidir algo a favor de la gran mayoría de los venezolanos. Lo central es ser útil a la mayoría de la gente corriente. Creo que en algún momento habrá que servir de puente para que Venezuela pueda manejar con solvencia su autodeterminación y no deberíamos divorciarnos de ese rumbo. Todos sabemos que Venezuela es reserva petrolera para los próximos 300 años. Allí radica su riqueza y su desgracia porque Estados Unidos es adicto al petróleo y sus intereses presionan y cómo. También esto hizo posible la deformación sociológica de acostumbrarse a vivir de la renta petrolera y terminar importando hasta lo elemental, el grueso de la comida. Venezuela nos necesita como albañiles y no como jueces. La presión exterior solo crea paranoia y eso no colabora hacia condiciones internas en esa sociedad. Repito, la verdadera solidaridad es contribuir a que los venezolanos se puedan autodeterminar respetando sus diferencias, pero esto implica un clima que lo posibilite. Es muy difícil hoy, pero toda otra alternativa puede tener fines trágicos para la democracia real. Lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible, por eso ahora formalmente te digo adiós y me despido. Pepe. ¿Qué decir de esta carta? ¿Qué añadirle? Una carta muy bonita, muy reflexiva, pero obviamente Almagro a lo mejor ni la leyó, y si la leyó, pues podríamos aplicar ese dicho que le entró por un ojo y le salió por el otro. Este sábado 16 de noviembre, Pepe Mujica vuelve a la escena y ahora le escribió una carta a Jeanine Áñez. Algunos fragmentos de dicha carta, bueno, la mayoría de esta carta, donde Mujica le escribe a Áñez, fíjense cómo no le dice presidenta, no la reconoce como tal, le dice: estimada señora Jeanine Áñez, de mi mayor consideración. Quiero por este medio ocupar unos minutos de su tiempo y llegarle a su corazón con estas pocas letras que encierran el clamor de muchos. No es mi intención juzgar lo que no me corresponde ni laudar lo que es deber de otros. Vengo a expresar ese clamor respetuosamente con la esperanza de que llegue a su oído. Hay un momento en la vida de hombres y mujeres en las que se decide no solo su destino, sino cómo serán recordados. No todos pueden elegir esa situación. Este es el tiempo que usted, de algún modo, decidió. Usted está en el momento más definitorio de su vida política y, por supuesto, más importante aún, de su vida toda. Ha decidido, como un puñado apenas de hombres y mujeres en el mundo, el curso de su vida y con ella el de millones de personas. Este es el tiempo en que usted debe elegir cómo la recordarán su pueblo y la historia, no solo de su país, sino la universal. Por eso, tenga usted la certeza de que, con mucho respeto, el viejo que suscribe estas pocas líneas le pide, en función de la experiencia de vida por la cual mira América con una distancia despegada de luchas y pasiones propias de la coyuntura, que elija ser recordada como la persona que pudo parar la represión contra su pueblo en un momento tan difícil para todos y decidió hacerlo. Sabemos que está en sus manos, la voluntad política es suya. Gobernar es siempre y antes que nada pensar en el sufrimiento ajeno y ejercer la voluntad de aliviarlo.
No puede haber más palabras para una petición tan simple y de ejecución tan clara como la que le estoy formulando. Desde el corazón de mi país, le escribo a su corazón, esperando hallar eco en él. De su mejor sentimiento, la saluda atentamente José Mujica Cordano, expresidente de la República Oriental de Uruguay, y que, pues ya sabemos, hasta hoy en Bolivia van más de 24 personas muertas por las protestas contra el golpe de Estado en ese país. La presidenta Yanine Áñez, que siempre se me dificulta hasta pronunciarla, no sé por qué, pues ya expidió un decreto que autoriza a los militares a responder a ataques armados y les garantiza inmunidad judicial. También la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya se pronunciaron en contra de la represión y del uso innecesario de la fuerza que están ejerciendo las Fuerzas Armadas en Bolivia. Ya hay escasez de alimentos y de gasolina en algunas ciudades bolivianas. Las marchas siguen allá en ese país a favor de Evo Morales y ya inclusive la federación, la coordinadora de 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, integrada por coca-coleros, le dieron un ultimátum a Yanine Áñez para que renunciara. Complicadas las cosas, ¿no? Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica.